Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Joana Esmeralda García Castillo. Soy alumna del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Unidad a Distancia Tula. En esta ocasión, para la unidad 2, la cual lleva por nombre Estática de la partícula, el subtema que elegí para exponer es el 2.2, resultante de fuerzas coplanares. Este mismo de la asignatura física, la cual imparte el licenciado Esteban Requena Ovalle. Antes de entrar más a detalle en este subtema, es importante conocer lo que es un vector y cuáles son sus partes. Un vector se puede definir como algo que tiene una magnitud, dirección y sentido. Se usa el R2 para definir un plano, o sea, dos dimensiones, y R3 para definir el espacio, o sea, tres dimensiones. Aunque con esto es suficiente para la definición de un vector, puede que se encuentren con otros identificadores que veremos enseguida. Como podemos observar en la imagen, tenemos el origen. Este lo definiremos como el punto de partida o el punto donde se aplica el vector. Generalmente este será en el origen para un mejor estudio del mismo. También se le conoce como la cola del vector. Por otra parte, los nombres de los vectores generalmente son letras y tienen una flechita por encima. Aquí se nos muestra como vector A. Después tenemos el sentido, el cual define hacia qué lado de la línea de acción se dirige el vector. Y por convención se usa una flecha. También se le puede conocer como la cabeza del vector. Por otro lado, tenemos la dirección. Como el nombre lo dice, especifica cuál es su línea de acción del vector en el espacio. Por último, se encuentra la magnitud del vector. Es importante notar que la magnitud de un vector se escribe como mismo vector con la flechita, es decir, vector A. Pero tiene unas barras rodeándolo. Esto quiere decir que es el tamaño o la longitud del vector. Ahora sí, vamos a definir lo que es el resultante de fuerzas coplanares. Nos dice que las fuerzas se representan matemáticamente por vectores, ya que estos se definen como expresiones matemáticas que tienen una magnitud, dirección y sentido. Las fuerzas coplanares se encuentran en un mismo plano y en dos ejes. Como mencionaba anteriormente, se encuentran en dos dimensiones, a diferencia de las no coplanares que se encuentran en más de un plano, es decir, en tres ejes. Cualquier conjunto de fuerzas coplanares concurrentes puede reemplazarse por una sola fuerza, cuyo efecto es el mismo que el de las fuerzas dadas y que se denomina su resultante. Entonces, el resultante sería la fuerza de un sistema de vector que produce por sí mismo igual efecto que los demás vectores del sistema, por lo que el vector resultante es aquel capaz de sustituir un sistema de vectores. Aquí en la imagen podemos ver cuál sería el vector resultante. Por otra parte, la fuerza resultante es la fuerza individual que produce el mismo efecto, tanto en la magnitud como en la dirección que dos o más fuerzas concurrentes. Para comprender mejor la resultante de fuerzas coplanares, debemos tener en cuenta que la resultante de nuestro vector está relacionada directamente con el teorema de Pitágoras, ya que la resultante R vendría a ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Para poder llevar a cabo la solución de un vector mediante este proceso, se debe tener conocimiento sobre las funciones trigonométricas. Las funciones más usadas o comunes son el seno, el coseno y la tangente, al igual que sus inversas, coseno elevado a la menos 1
la tangente elevada a la menos 1 y el seno elevado a la menos 1. También se debe saber que un vector, al tener una dirección, nos dice que puede ir a distintos lados del plano cartesiano. La dirección está en el eje de las X y su sentido va de 0 al infinito. Entonces, al momento de sumar vectores, necesitamos tener en cuenta no solo su módulo, sino también su dirección y su sentido. Por ello, necesitamos seguir algunas reglas muy especiales y utilizar algunos métodos muy interesantes que veremos a continuación. El primero de ellos es el método del paralelogramo, el cual nos dice que se construye un paralelogramo que tenga los vectores como lados y se traza la diagonal del mismo para obtener el vector suma. Su procedimiento se basa en colocar una línea paralela al vector A que pase por la cabeza del vector B. Después se coloca otra línea paralela al vector B que pase por la cabeza del vector A y se une con la primera línea paralela al vector A. Para sacar el vector resultante R, trazamos una línea que parte de la cola de los dos vectores y llega a la unión de las dos líneas paralelas. Nos quedaría de la siguiente forma. Para obtener la magnitud o módulo del vector resultante, tenemos dos formas diferentes para calcularlas. La primera es por fórmula. Se realiza un procedimiento y la fórmula de la magnitud nos quedaría de la siguiente manera. El módulo del vector resultante sería igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces multiplicado a por b por el coseno del ángulo. La siguiente forma sería por el método gráfico. Para esto necesitaríamos una hoja milimétrica donde se deben dibujar los vectores A y B, dándole la medida exacta o a escala, y para darle el ángulo entre los vectores nos apoyaremos con un transportador. Una vez dibujados los vectores con su ángulo, realizamos el método del paralelogramo para trazar las líneas paralelas al vector A y B y trazamos el vector resultante R, desde la unión de los dos vectores hasta donde se unen las líneas paralelas. Posteriormente, con la ayuda de una regla, se mide el vector R y este sería la magnitud de la suma de los dos vectores A y B. El siguiente método es el método de cabeza y cola, o también llamado polígono. En este método se requiere que los vectores a sumar estén uno seguido del otro, es decir, que la cola o origen de uno esté con la cabeza del otro vector. Si tenemos los vectores que parten del mismo origen, lo que tenemos que hacer es desplazar uno de los vectores hacia la cabeza del otro vector y nos quedaría de la siguiente forma. Una vez que tenemos los dos vectores unos enseguida del otro, trazamos el vector resultante R desde el origen del primer vector hasta la cabeza del último vector y nos quedaría de la siguiente manera. El vector resultante sería igual a la suma del vector A más el vector B. Si se quiere sumar más de un vector, se procede de la misma forma anterior, pero ahora se coloca uno a continuación del otro, hasta el último. Luego, la recta que une el inicio del primer vector con el término del último sería el vector resultante. Entonces tendríamos que el vector resultante es igual a la suma del vector A
más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E. Por último tenemos el método del triángulo. Este método nos dice que es para representar la suma de dos vectores. Su procedimiento se basa primero en dibujar el primer vector respetando su magnitud, dirección y sentido, para después dibujar el siguiente vector después del anterior. Y por último, el vector resultante sería el vector que cierra el triángulo A más B. Para tener una mejor comprensión del tema, vamos a realizar unos ejercicios. El primer ejercicio que vamos a resolver será por el método del paralelogramo. Para ello se nos pide hallar el módulo de la resultante del vector A más el vector B. Aquí ya se nos muestra la gráfica con la resultante. Además nos indica las medidas de los módulos de ambos vectores. Y se nos muestra un ángulo de 45 grados. Entonces, para obtener la magnitud del vector resultante, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Después, lo único que haremos será ir sustituyendo lo que vale el vector A y lo que vale el vector B. Tenemos entonces que el módulo del vector resultante es igual a la raíz cuadrada de el vector A al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, más lo que vale el vector B al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, más 2 por el vector A por el vector B, es decir, 2 por 5 por 5, por lo que vale el coseno del ángulo 45. Entonces tenemos raíz cuadrada, elevamos al cuadrado el 5, tenemos 25, más, otra vez elevamos al cuadrado, el 5 sería 25, más 5 por 5 igual a 25, por 2, 50. Colocamos en la calculadora coseno del ángulo 45 y nos da un resultado de 0.7071. Colocamos otra vez la raíz y hacemos la multiplicación. 50 por 0.7071 nos da un resultado de 35.355. Y acá hacemos la suma, 25 más 25 es igual a 50. Ahora, el módulo de la resultante, del vector resultante, sería igual a la raíz cuadrada y hacemos la sumatoria. 50 más 35.355 nos da un resultado de 85.355. Le sacamos raíz a este resultado y obtenemos que el módulo de la resultante es igual a 9.23 unidades. El segundo ejercicio nos dice: para el sistema de vectores mostrados, encontrar el módulo del vector resultante, es decir, su longitud o tamaño, sabiendo que el vector A es igual a 10 unidades y el vector B es igual a 8 unidades. En esta gráfica nos indica que el vector ubicado sobre la horizontal está apuntando hacia la derecha y el vector ubicado sobre la vertical está apuntando hacia arriba. Además se encuentra un ángulo de 90 grados. Entonces el vector resultante será igual a la suma del vector A más el vector B. A partir de esta gráfica del vector A y el vector B, hay que encontrar la gráfica para la representación de nuestro vector resultante y con ello encontrar el módulo. Para ello vamos a aplicar el método del triángulo, el cual, como mencionaba anteriormente en una de las diapositivas, este método consiste en colocar los vectores uno a continuación del otro, uniendo siempre el origen con el sentido.
Lo que vamos a hacer entonces es desplazar el vector B hasta la cabeza del vector A. Y lo tenemos ya aquí. También vamos a colocar el ángulo de 90 grados. Ahora sí, vamos a graficar el vector resultante. Si observamos, se forma un triángulo rectángulo. Este nos indica que podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí lo tenemos. El vector A sería el primer cateto y el vector B el segundo cateto y el vector resultante sería la hipotenusa. Tenemos entonces el módulo del vector resultante al cuadrado es igual a lo que vale el vector A o el cateto 1 igual a 10 al cuadrado más lo que vale el vector B o el cateto 2 que es igual 8 al cuadrado. Colocamos entonces la raíz cuadrada y volvemos a colocar 10 al cuadrado más 8 al cuadrado. Elevamos al cuadrado y tenemos 10 al cuadrado igual a 100 más 8 al cuadrado es igual a 64. Entonces la magnitud del vector resultante es igual a la raíz cuadrada. Realizamos la suma 100 más 64 igual a 164 y a esto le sacamos raíz. Tenemos entonces que el módulo del vector resultante es igual a 12.806 unidades. El tercer ejercicio nos dice: encuentra el valor de la suma resultante entre los vectores que se muestran en la imagen. Siguiendo los pasos colocados anteriormente como en el ejercicio anterior, podemos unir la punta de la flecha del vector A en la cola del vector B y trazar la resultante, de tal forma que nuestro triángulo quede de la siguiente forma. Si hacemos un análisis matemático del ángulo, sabremos que un ángulo complementario está dentro de este triángulo. Para saber cuál es su medida, vamos a decir que esto es un ángulo de 180 grados. Si le quitamos los 40 grados de este ángulo, vamos a obtener el valor de dicho ángulo. Es decir, 180 grados menos 40 grados es igual a 140 grados. Esto sería lo que mide este ángulo. Ahora pasamos a tener un triángulo oblicuo ángulo. Un triángulo oblicuo ángulo es aquel que no es recto en ninguno de sus ángulos, por lo que no se puede resolver directamente por el teorema de Pitágoras. El triángulo oblicuo ángulo se resuelve por la ley de senos y coseno. Es decir, vamos a utilizar esta fórmula. R al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2a por b por el coseno de 140 grados. Despejando R tenemos R es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado menos 2a por b por el coseno de 140 grados. Sustituyendo nuestros datos tenemos 40 newtons al cuadrado más 30 newtons al cuadrado menos 2 por 40 newtons por 30 newtons por el coseno de 140 grados, donde a sería lo que vale nuestro vector A y b sería lo que vale nuestro vector B.
Tenemos entonces R es igual a la raíz cuadrada de 40 al cuadrado es igual a 1600 newtons más 30 al cuadrado es igual a 900 newtons menos 2, 40 por 30 newtons tenemos 1200 newtons al cuadrado por el coseno de 140 grados. R sería igual a la raíz cuadrada, hacemos la sumatoria, 1600 newtons más 900 newtons sería 2500 newtons al cuadrado. Menos 2 por 1200 tendríamos 2400 newtons al cuadrado. Por, calculamos esto, sería coseno de 140, nos da un resultado de menos 0.7660. Colocamos de nuevo, R es igual a la raíz cuadrada de 2500 newtons al cuadrado, menos, multiplicamos esto, tenemos menos 10.838.4 newtons al cuadrado. Volvemos a colocar, R es igual a la raíz cuadrada de 2500 newtons al cuadrado. Multiplicamos los signos, menos por menos da más, sería 1838.4 newtons al cuadrado. Hacemos la sumatoria y tenemos R es igual a la raíz cuadrada de 4338.4 newtons al cuadrado. Si le sacamos raíz a esto, tendremos que R es igual a 65.86 newtons. Que esto vendría a ser la suma de los dos vectores anteriores. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.